O deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile até a fronteira com o Peru. Com cerca de 1.000 quilômetros de extensão, é considerado o deserto mais alto do mundo. É também o deserto não polar mais seco do mundo, pois chove raramente na região, em consequência de as correntes marítimas do Oceano Pacífico não conseguirem passar para o deserto, por causa de sua altitude. Assim, quando se evaporam, as nuvens úmidas descarregam o seu conteúdo antes de chegar ao deserto, podendo deixá-lo durante épocas sem chuva. De acordo com estimativas, o deserto do Atacama ocupa 105.000 km², ou 128.000 km² se as encostas inferiores dos Andes forem incluídas. A maior parte do deserto é composta por terreno pedregoso, lagos de sal e areia. As temperaturas no deserto variam entre 0 grau à noite e 40 graus durante o dia. Em função dessas condições, existem poucas cidades e vilas no deserto. Uma delas, muito conhecida, é São Pedro de Atacama, que tem pouco mais de 3.000 habitantes e está a 2.400 metros de altitude. Por ser bem isolada, é considerada um oásis no meio do deserto e o principal ponto de encontro de viajantes do mundo inteiro. Mochileiros, fotógrafos, astrônomos, cientistas, pesquisadores, motociclistas e aventureiros, além de possuir uma vida agitada, mesmo depois da meia-noite, com bares e restaurantes lotados e pessoas conversando e planejando o dia seguinte. A região foi primeiramente habitada pelos atacamenhos, povo da região, juntamente com a civilização dos nativos aimaras. Ambos deixaram um legado inestimável em termos arqueológicos, daí o nome do deserto de Atacama. Tal riqueza é guardada em importantes museus, salientando-se o Museu de São Miguel de Azapa, localizado distante 12 quilômetros de Arica, o Museu del Padre Lepaide, em São Pedro de Atacama. Há importantes manifestações de arte rupestre pré-colombianas na região, que é o berço de uma das maiores esculturas de figura humana feita na pré-história, o Gigante do Atacama. Nas entranhas do deserto, também pode-se descobrir ruínas intactas, como as vivendas circulares de Tulor, que datam 800 a.C., e as Pucaras, fortalezas de defesa em Quitor e Lazana, além do centro administrativo Inca em Caterpe, província de Arica. O terreno da região é bastante diversificado, tanto no aspecto de altitude como de formação, variando de altitudes quase ao nível do mar até 6.885 metros, como no caso do vulcão Ojos del Salado. Também encontram-se áreas marcadas por erosão, dunas e montanhas. O solo é diversificado, mas é composto basicamente de sal e areia. Possui um clima quente durante o dia e frio à noite, mas ao longo do ano é seco, apresentando variações de temperaturas que vão de 0 a 40 graus. A falta de chuva nessa região é devido às correntes marítimas do Pacífico. A corrente marítima de Humboldt deixa o ar muito frio, que ao se chocar com as correntes quentes do Pacífico, geram condensação e, consequentemente, chuva. Porém, até chegar no deserto, as nuvens se descarregam, chegando lá já vazias, fazendo com que não chova lá. Já foi registrado como o menor índice pluviométrico do planeta. A Cordilheira dos Andes impede a chegada de ar úmido da Amazônia, pois funciona como uma barreira para a corrente de ar. O Oceano Pacífico seria então encarregado de umidificar a região do deserto do Atacama, mas por ser uma corrente marítima fria, não ocorre evaporização da água, sendo que o ar que vai em direção ao deserto é seco. A flora é formada basicamente por árvores de pequeno porte, como a pimenta e o algaborro, arbustos como o chanhar e as plantas como a anhanhuca e a brea, que crescem na sua maioria ao longo dos vales e na região da pré-cordilheira. Cactos crescem principalmente nas serras próximas à costa mais ao sul. O deserto de Atacama, em geral, apresenta um terreno rochoso muito seco, pouco propício a brotar algumas plantas.
Em alguns lugares, próximo à região de Antofagasta, existem grandes áreas de deserto absoluto, onde o solo é completamente desprovido de vegetação. A região, apesar de ser seca e não apresentar um índice pluviométrico relevante, apresenta alguns lagos com água quase todo o ano, servindo de fonte de vida tanto para os habitantes da região quanto para os animais que lá habitam. O deserto do Atacama é muito visitado por turísticas para a prática de trekking, montanhismo, montaria, off-road, mountain bike e arqueólogos, devido ao fato da região possuir interessantes artefatos arqueológicos e históricos, além de salinas, geysers, vulcões, lagoas coloridas, vales verdejantes e cânions de água cristalina. Também há múmias com mais de 1000 anos deixadas pelos chinchorros, antigos habitantes da área. Es porque la lava enfrió lentamente y el aire tuvo tiempo de fluir, y las rocas de baja densidad es cuando la lava se enfría rápido y el aire es retenido. Ahora, después hay fracturación, diferentes procesos, cambios de temperatura, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el punto? Ciertas formas de fracturación son conducidas por la gravedad terrestre igual que las raíces de las plantas, ¿ok? Eso se llama verticalidad geológica. Y esa forma me dice que estuvo con la mezcla bajo las condiciones correctas para que la fractura fuera conducida, digamos, por la gravedad de la Tierra. Entonces, fractura en 3 puntos. Fractura en 3 puntos. Ok. Qué espectáculo. Y ahora miren lo divertido. Si yo puedo encontrar el centro de masa en esta roca, la roca encuentra su balance. Donde vayan. Si ustedes ven rocas que tienen formas de cono, mira. Oh, qué espectáculo. Ok. Verticalidad geológica. Entonces las rocas con formas de cono siempre fueron mezcla bajo condiciones correctas, las fracturaciones fueron conducidas por la gravedad y forman estos conos triangulares estables de masa. Puedo hacer mucho. Hay que encontrar la base. Tirem as sombras, tirem as sombras, tirem as sombras dela. Tirem as sombras. Olha que lindo, parece América do Sul. Tirem as sombras, Pra mim é o coração, o órgão do coração. Também. É o órgão coração, o órgão, né? O formato do coração. Quero sair também, no Entonces, donde vayan, las rocas que tienen forma de cono, la verticalidad funciona. Se creó en la dirección.
estimación es que la agricultura de montaña en Atacama comienza en una pequeña comunidad que está a 20 kilómetros al oeste de donde estamos, en la parte baja del Salar, cerca de la comunidad actual de Peine. El desarrollo agrícola en terrazas es posible, con la superficie que se puede ver hoy día en las terrazas, es posible producir comida para 8 a 10 mil personas. Ahora, tenemos que pensar que antiguamente no era posible llevar productos de un lado a otro. Recuerden que decíamos que la gente tenía que producir donde vivía. No había caminos en general, no había formas de conservación, solo hacer harina, digamos. ¿De qué hacer harina? Si aquí se producía mucha agricultura, esto era una gran población. Ahora, queremos que entiendan que no es el modelo de comunidad que vemos hoy día. Hoy día vemos que toda la gente vive en el mismo punto. Antes esto tiene que haber sido áreas de desarrollo agrícola con pequeños grupos de casa y las familias se ayudaban unas a otras en forma comunitaria, comunidad. Esta comunidad de Socaire que estamos cruzando fue refundada por los españoles en la primera parte del siglo XVII. Hay una capilla de ese tiempo. Vamos a cruzar junto a ella. A la vuelta, si quieren, podemos parar ahí. Van a ver en el camino algunas terrazas que actualmente se usan y principalmente algunos cultivos. Patatas, maíz, habas. El haba es un tipo de poroto, como feijão, pero más grande. Fabas. Y también la quinoa. También hay rocas volcánicas, pero estamos en un área que podemos encontrar otros colores de piedra en relación a las que vimos en Toconao. Cuando vemos las terrazas agrícolas lo asociamos con incas, pero este sistema de cultivo en montaña es una herencia que los incas reciben del Imperio Tiahuanaco, que se desarrolla bastantes miles de años antes. Como decíamos antes, el Imperio Tiahuanaco eran clanes que se fueron asentando, digamos, en las diferentes áreas de extensión del imperio. Y acá, por este modelo de construcción que ustedes ven a nuestra derecha, que veíamos en el Valle Arcoíris, van a ver las líneas antiguas de caída de agua que hoy están secas, y es fácil de empezar a ver los buracos que vimos en las rocas allá. El mismo tipo de material, pero este técnicamente es más joven. Quiere decir que en diferentes momentos, en millones de años, han fluido las mismas combinaciones en diferentes partes. Ya, entonces, miren esta, si tú tomas esta roca, es de mayor tamaño, pero es leve en relación a su tamaño. Si tú comparas con la otra, entonces si quieres puedes probar. Mira esta. ¿Ok? La diferencia es bastante notable. Mira, esta es mayor. Y es mediana. Mira esa. Toma. ¿Ves? Ya, entonces, en el fondo lo que estamos viendo es un mismo tipo de lava que tuvo dos velocidades de enfriar diferentes. Esta enfrió más rápido y retuvo el aire, y esta es una lava que enfrió más lentamente. Mira la diferencia. Entonces, esta que enfrió lentamente, el aire tuvo tiempo de fluir por la gravedad, como cuando tenemos una bebida con gas. El gas escapa de la superficie, y eso hace las lavas de enfriamiento lento. Escapa. La roca tiene mayor densidad. Ya, ahora, ¿recuerdan lo de la forma de los conos que probamos en el trópico? Esta también cumple, pero ¿qué pasó? Esta roca era más cónica y regular, pero fue rodada por el agua y empieza a tomar formas de gotas. Entonces, los conos, con degradación, toman formas de gotas, pero las gotas también tienen centros de masa. Funciona con todos los tipos de roca. Solo necesitamos encontrar 3 puntos. Esta no es, esta está suelta.
Entonces lo que yo hago es básicamente hacer que la roca encuentre su centro de masa, equilibrando en 3 puntos. 3 es siempre el número. Bueno, los otros también. Aves y animales con el crecimiento de las plantas de extracción de litio se han visto afectados, incluyendo el que vamos a ir a ver nosotros ahora. Allá les voy a contar cómo ha ido pasando esto a través de los últimos años. Vamos a bajar al plano y no vamos a ir por el mismo camino de la base andina que veíamos. El Sebastián nos va a llevar por